Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, teleaudiencia de Canal 5 Días. Desde hoy y todos los domingos, artículo 26. Es un placer para mí dirigirme a ustedes, conducir este programa, y la idea es muy sencilla. La idea es tocar temas legales, políticos, económicos, todo lo que hace nuestro día a día, en un 90%. Estamos acá para compartir con ustedes. Estamos acá para hablar en un idioma sencillo, los términos técnicos que a veces no entendemos y queremos comprender. Hoy, en el primer bloque, vamos a tocar los procesos judiciales, pero desde otra perspectiva. El primer paso, anecdótico, histórico, para el pueblo paraguayo, el haber conseguido ciertos desafueros, el haber conseguido intervención en los municipios. Pero esa es una etapa política. Ahora entramos en la etapa jurídica. ¿Cómo hacer para no generar una falsa expectativa en la población? Para no generar una frustración. ¿Cómo hacer que esos casos concluyan a satisfacción de lo que la justicia determine? Porque debemos recordar que la justicia debe ser una institución sagrada, independientemente de nuestros gustos o no. La justicia se tiene que manejar de manera independiente. Y ahora entramos en una etapa judicial. Tenemos el caso Bogado, tenemos el caso Salim Busarquis, tenemos el caso del municipio de Ciudad del Este. ¿Cómo se va a encarar? ¿Cuáles son las etapas procesales? El pueblo consiguió un paso muy importante. La presión ciudadana consiguió un paso muy importante. ¿Cómo hacer para no defraudar esa expectativa ciudadana? Y ahora entramos en un campo técnico, entramos en un campo jurídico, en un campo legal. ¿Es fácil construir un caso? Vamos a tener la opinión de dos invitados especiales, el doctor Jorge Bogarín y el doctor Ricardo Merlo. El doctor Jorge Bogarín, conocido abogado de nuestro medio. El doctor Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay. La pregunta es muy sencilla. ¿Es fácil o no armar un caso judicial? Más allá de las expectativas, más allá de las inquietudes ciudadanas, ¿cómo no defraudar eso? ¿Cómo encaminar adecuadamente? Se habla mucho de tecnicismos y a veces los tecnicismos no nos gustan, pero son necesarios para mantener la institucionalidad del país. Eso abordaremos en el primer bloque. En el segundo bloque abordaremos un tema que a todos nos preocupa: el tipo de cambio. Están los importadores, están los exportadores, estamos nosotros, está el precio del combustible, el precio del pasaje, la suba
de las tarifas de los servicios básicos. ¿Cómo nos afecta? Dependemos mucho de Argentina, dependemos mucho de Brasil. ¿Incide de manera relevante eso? ¿Cómo nos afecta? Eso abordaremos en el segundo bloque. Y un tema de actualidad. Creo que lleva contabilizado el 80% de los votos en el Brasil y el candidato Bolsonaro está en un 48% con tendencia bajista. Aparentemente vamos a una segunda vuelta. También es un tema para tocar en el futuro. ¿Cómo nos afecta el tema de la renegociación del Tratado de Taipú? ¿Nos conviene un candidato? ¿Nos conviene el otro candidato? ¿Incide? ¿No incide? ¿Afecta? ¿No afecta? Veremos más adelante. Lo cierto y lo concreto es que aparentemente vamos a una segunda vuelta en el Brasil. Y ahora vamos a un pequeño corte para dar la bienvenida a nuestros invitados. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería.
sobre los cuales abordamos en profundidad en cada mañana de Contrapoder. Estamos con el señor Rogelio Huelco, presidente de la Asociación de Casas de Cambio. Queremos abordar con el señor Huelco el tema del tipo de cambio. ¿Qué está pasando con nuestro dólar, señor Huelco? Muy buenas noches. Gracias por invitarme a su programa y le deseo mucho éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente el dólar tiene una tendencia siempre para arriba. Desde el comienzo del gobierno de Donald Trump, inclusive en la campaña él había prometido que iba a ser un dólar fuerte, dominante nuevamente en el mundo, ¿verdad? Y es la consecuencia de esas medidas de los Estados Unidos, es lo que está afectando a todo el mundo y también a nuestro país. Realmente... Una consulta. El tema de Brasil, el tema de Argentina, ¿influye? ¿No influye? ¿Afecta significativamente? ¿Tiene su relevancia? Porque me estás tocando una política más general, mundial, si se quiere. Estamos acá en medio de dos grandes. ¿Dependemos más de ellos? ¿Dependemos más de lo que está haciendo el señor Trump? No, realmente influye muchísimo para nuestro país. Argentina y Brasil, realmente nosotros respiramos con Brasil. Argentina es nuestro pulmón, ¿verdad? De nuestra economía, que es pequeña, estamos en el medio de dos grandes y siempre afecta y va a afectar cuando hay un tipo de cambio así, de esta forma. En Brasil tenemos un comercio de importación-exportación grandioso y por supuesto que eso perjudica, ¿verdad?
y perjudica bastante y le alcanza a todos los niveles, ¿verdad? A los comerciantes pequeños, a los comerciantes informales y la misma cosa con Argentina. Con Argentina tenemos también una buena relación de importación-exportación y eso realmente afecta porque con un dólar caro realmente se vuelve muy difícil la importación. Ahora, ahí estás tocando un tema importante y sí. relevante. El famoso tema de los importadores versus los exportadores. A veces unos están felices y otros están descontentos y al revés. Realmente... En este momento, ¿quién está feliz? Y en este momento está feliz el exportador. Muy bien. El exportador. Porque exporta su producto y los dólares que ingresa al Paraguay se le paga más. Y eso realmente ayuda de cierta forma también, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que las industrias paraguayas actualmente son muy competitivas y realmente para ellos está muy bien la suba del dólar realmente. Ahora está la otra parte de los importadores que en estos momentos están sufriendo. El caso de China, ¿afecta? También afecta, porque es una guerra comercial entre Estados Unidos y China y por el medio a todos nos alcanza. Realmente es notorio cómo está nuestra frontera, Ciudad del Este, Encarnación, a lo que era un año atrás, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Ahora, hoy, ¿cómo están los márgenes? Dicen que cuando los márgenes se amplían es porque hay cierta inestabilidad, lo cual le conviene a ustedes. Y cuando los márgenes se achican es porque la economía está yendo por buen camino, está gozando de buena salud. No, realmente nosotros tenemos que darle gracias a Dios que nuestra economía paraguaya es pequeña y está bien controlada. Pero ¿cómo están los márgenes hoy? Los márgenes están igual, se maneja por la oferta y la demanda y no hay tantos márgenes así como para decir, bueno, nosotros aumentamos cuando queremos, disminuimos cuando queremos. Te cambio la pregunta sí. entonces. O sea, ¿los márgenes están igual que a comienzo de año o no? ¿O se ampliaron? Yo creo que un poquito, cuando hay mucha inestabilidad, se tiene que ampliar un poco por el riesgo que hay. El caso que tocamos al inicio del programa, el caso de la elección de Bolsonaro, que aparentemente va a segunda ronda. ¿Ustedes hicieron un análisis de su impacto en nuestra economía? ¿Nos conviene Bolsonaro? ¿Nos conviene Haddad? Realmente el tema Bolsonaro es una caja de sorpresa. No sabemos todavía qué resultado puede darnos, ¿verdad? Porque es realmente un señor que de repente creo que se le va un poquito y hay que ser adivino para saber de una persona así qué determinación puede tomar, ¿verdad? Entonces es preocupante también a la vez, ¿verdad? Para la frontera Paraguay con Brasil, con todo el comercio que tenemos con el Brasil y de repente tener un presidente que no estamos acostumbrados a escuchar cómo se manifiesta, cómo habla, de repente asusta un poco y hay que tener realmente mucho cuidado también. Y bueno, ojalá que realmente Brasil también consiga a alguien que pueda gobernarlo bien, porque es un país bastante grande, es una economía muy fuerte y que nos afecta a nosotros y le deseamos a ellos realmente que gane alguien que pueda manejarlo del país como debe ser. El caso de Banco Central, su política cambiaria, ¿está acertada, desacertada? ¿Hay algo por mejorar? En cuanto a nuestro Banco Central, realmente nosotros vemos que se hicieron bien los trabajos. Están sobre una base fuerte y eso lo notamos siempre nosotros cuando hay desequilibrio muy grande como ocurrió en Brasil y Argentina, ¿verdad? El porcentaje
que nos afectó a nosotros es ínfimo con relación a lo que es Argentina y Brasil. ¿Cómo está la política del Banco Central en estas últimas semanas? ¿Están inyectando muchos dólares? Sí, yo tengo entendido que está inyectando 5 millones de dólares, que es una suma, pero 5 millones de dólares 5 millones diarios. diarios. Okay. Es una suma mínima con relación a lo que escuchamos de los países vecinos que están inyectando para atajar la cotización del dólar. Estamos hablando de 200 millones de dólares mensuales. 200 millones de dólares. Cuando que se habla de Argentina de 500 millones, de Brasil de billones de dólares para atajar el mercado. La pregunta del millón. ¿Alguna estimación del tipo de cambio para fin de año que todos queremos saber? El Banco Central había dicho que a 5.900 estaría. Bueno, que hoy ya estamos llegando a 5, sí, ya estamos llegando a 5.000. No, ya pasamos. Pero está otra vez en 5.830, 50, 70. Yo creo que puede llegar eventualmente a 6.000, pero sería una cosa así muy pasajera, porque lo que hay que tener en cuenta que a fin de año está el tema de que la gente cobra su aguinaldo y siempre lo que compran, un vehículo, por ejemplo, a cuota, deja a fin de año un refuerzo en dólares. Entonces, ¿qué hace la gente? Va y compra los dólares, que es el refuerzo de su... Está el tema de los comerciantes que paga a fin de año las importaciones que hizo en octubre, noviembre, se paga. Y no ingresa dólares, no es la época de la exportación que se esté cobrando, no se cobra por la soja, que ahora se tiene que importar insumos para la agricultura, y entonces hay más demanda de dólares, entonces es normal. Yo creo que si llega a 6.000 va a ser una temporada pequeña hasta que vuelvan a ingresar los dólares de la exportación, o sea, masivamente. Hasta fin de año estás estimando que llegaríamos a un dólar de 6.000. Y eventualmente yo creo que llegaría a 6.000, eventualmente podría llegar a 6.000. Sí. Una corrección, son 80 millones de dólares mensuales que está metiendo el Banco Central. Y sí, es 5 millones por día, había colocado... ¿Desde cuándo están colocando ellos 5 millones por día? Y creo que hace como 15 días tomó esa determinación, 15 o un mes por ahí, no tengo una fecha exacta, pero están colocando... ¿Y se controló con eso la disparada? Se controló, por eso digo que nuestra economía está controlada. Lo que pasa es que en Paraguay todos sabemos de que está prácticamente dolarizada nuestra economía. Por eso es que no hay esos sobresaltos grandes que sufren los vecinos países. Sí, pero ahora, desde el punto de vista de Juan Pueblo, desde el punto de vista de Juan de la Calle, están comenzando a subir las cosas. El combustible, se habla del pasaje, tarifas, servicios básicos. Sí, la suba del dólar afecta realmente todo, pero ahí ya entra una política del gobierno, ¿verdad? Porque si sube el dólar y afecta el pasaje, afecta otras cosas que realmente le afecta a la gente de menos nivel económico, también el gobierno puede tener una política de no, por ejemplo, subir el pasaje. Entonces es algo que realmente escapa de repente, no es algo que sube el dólar y tiene que subir sí o sí el pasaje, ¿verdad? Afecta, ¿verdad? Pero de repente el gobierno puede adoptar otras medidas y no subir el pasaje, por ejemplo. O sea, entonces estamos, para redondear, estamos hablando de un tipo de cambio que llegaría a los 6.000. No, más o menos, es una estimación eventual. Es una estimación del señor Rogelio Huerta, pero eventualmente podría llegar a 6.000. El Banco Central dice 5.900 y llegamos a 5.900. Puede ser 5.950 y realmente ya dependería de cómo nos va este fin de año, ¿verdad? Por ejemplo, si entra más turista, por ejemplo, de compra, vuelve. El Brasil está mejorando un poco la cotización del dólar real.
Y esperemos que en estos últimos días antes de fin de año mejore más Está después bien. de las elecciones y que vuelva a entrar los turistas de compra y que vuelva a entrar un poco de dólares, y también esperamos que la Argentina mejore. Entonces hay otra cosa. Ahora, si no se dan esos temas, también nosotros vamos a sufrir. Y también hay que tener en cuenta otro factor muy importante, es que los Estados Unidos van a aumentar más otra vez las tasas de interés antes de fin de año. Y eso es realmente inatajable. Y ahí sí el dólar cada vez se vuelve más fuerte y cada vez más hay fuga de capital de Brasil, de Argentina, de Paraguay y de todo el mundo que perjudica y golpea la economía de cualquier país emergente. Perfecto. O sea, dijiste 6.000 y parece que va a ser más de 6.000 si es que se da ese... Realmente anuncio. es difícil, pero el Banco Central tiene los elementos para lo que pasa es hay una presión, la idea ¿verdad? es tratar de bajar todo esto, pues son temas técnicos, pero bajar un poco a la tierra, digamos, y ver cómo nos va a afectar esto. Bien lo mencionaste, hay gente que está endeudada en dólares, compró su auto en dólares, compró ciertas cuestiones en dólares, o sea, y el salario está en guaraníes. Entonces, sí, afecta, va a afectar, a la gente le va a afectar, a la gente del día a día le va a afectar esto. La idea es hasta qué punto esto se va a poder administrar adecuadamente para que esté dentro de un margen razonable, ¿verdad? Ciertamente tenemos acá al lado el caso de Argentina, con cierto descontrol de parte del gobierno de Macri, que no queremos llegar a eso, ¿verdad? Pero nos afecta y nos va a afectar. Entonces, necesitamos saber hacia dónde nos estamos encaminando. Y más allá de las cuestiones técnicas que ustedes manejan, evidentemente la bola de cristal no lo tienen ustedes, pero están en la trinchera y saben perfectamente cómo se van manejando esas variables. Entonces, yo debo de suponer que el dólar estaría por encima de 6.000. Bueno, usted no, lo ha dicho. Yo estoy diciendo en función de las variables que me estás mencionando. Yo no tengo la bola de cristal realmente, pero... a no ser que Banco Central inyecte más dólares. Y sí, pero tiene elementos tiene elementos el Banco Central como atajar también la cotización del dólar, como le digo. Como todos sabemos, nuestra economía no es tan grande, no nos afecta tanto como le afecta a la otra economía. No tenemos los capitales golondrina que actúan en las bolsas, en San Pablo, en Argentina, que realmente hace destrozo cuando hay este tipo de problemas. Entonces, está bien. Creo que el Banco Central tiene cómo manejar todavía hasta 6.000, 5.950, 6.000, yo creo que... Resumiendo, las variables exógenas van a presionar por un dólar por encima de 6.000, pero Banco Central tiene herramientas y recursos monetarios suficientes como para controlar eso. Está en manos del Banco Central, en manos de la política económica y cambiaria del gobierno, lo que va a suceder. Pero la presión externa está. Sí, la presión externa realmente existe, y creo que sí, el Banco Central tiene realmente las herramientas para atajar. Ahora, ¿hasta cuándo? También no sabemos, ni cómo va a venir más adelante, porque sigue siendo la política de los Estados Unidos hacer un dólar fuerte, y eso es lo que afecta y nos afecta a todos. Perfecto. Con nosotros estuvo el señor Rogelio Huelgo, le agradecemos su participación, sus apreciaciones, y bueno, hasta un próximo momento. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Encantado. Mucho gusto.
La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería.
Segundo bloque, estamos con el doctor Jorge Bogarín, reconocido abogado de nuestro medio, y estamos con el doctor Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay. Encantado, gracias por su participación en este programa. Buenas noches, Hugo, a la teleaudiencia y al amigo Ricardo también. Un placer compartir con ustedes. Bueno, doctores, para entrar en calor, la ciudadanía está dando pasos importantes. Hay una presión y se lograron casos inéditos. Tenemos políticos desaforados, parlamentarios. Tenemos una intendencia intervenida. Estamos en el punto en el cual pasamos de una cuestión política a una cuestión jurídica. Para que no haya falsas expectativas en la población que con mucha presión consiguieron estos desafueros, la pregunta es la siguiente, porque ahora la pelota entra en el campo jurídico. ¿Es difícil tener un caso jurídico? ¿Es difícil armar un caso judicial? Porque todos estamos eufóricos con todo esto que estamos viendo. Pero ahora la pelota entra en el campo técnico, netamente técnico, que es la cuestión judicial. Vamos a dejar de lado el tema de atacar la justicia por la justicia, en este programa por lo menos, en esta ocasión. Vamos a concentrarnos exclusivamente en el tema doctrinario. Vamos a pensar que estamos en el país, Alicia en el País de las Maravillas, y que nuestro sistema judicial es perfecto. Ese no está ahora en tela de juicio. Doctrinariamente, ¿es fácil o no armar un caso judicial? ¿Por qué? Porque de repente tenemos casos en la cual existe una presión ciudadana, se consigue el desafuero, pero ahora tenemos que ir a la justicia. Y ahí están los abogados defensores, están los fiscales. ¿Se arma bien un caso? No se arma bien porque después parece que se cocina o no se cocina. O es más fácil argumentar que se cocinó. La pregunta está para los dos. ¿Es fácil o no armar un caso judicial? Empezamos con el doctor Merlo. Bueno, te diría que cuando hablamos de los casos que estamos viendo básicamente en la temática de lavado de dinero y demás, estamos hablando de que se han creado unidades especializadas específicamente por el alto tecnicismo que se requiere. O sea, hay cuestiones que son meramente administrativas, otras que siendo administrativas pueden tener relevancia penal, documentaciones que tienen que ser analizadas, pericias que tienen que realizarse. Estoy hablando de un procedimiento que es habitual y básico en cualquier caso en el cual tratemos de investigar hechos de esta naturaleza. Así que requiere de muchos recursos humanos capacitados, así como también de elementos técnicos a ser utilizados. Entonces, cuando hablamos de estos casos, hablamos de casos complejos, no estamos hablando de casos sencillos en líneas generales, porque si no podría llevarlo cualquier fiscal, ¿verdad?, con los medios que tiene. Y se tiene la UDEA, que es una unidad especializada justamente en este tipo de hechos punibles y que tienen sus equipos técnicos y sus peritos para trabajar. El Ministerio Público hace ya, digamos, más de una década, casi 2 décadas, con el cambio del Código Procesal en el cual pasamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, es decir, de aquel en el que el juez investigaba y sancionaba, finalmente dictaba a un proceso en el cual el fiscal es el que investiga y tenemos un juez totalmente absorto, o sea, lejano a toda la actividad investigativa y que solo recibe los hechos ya y las pruebas para juzgar. Doctor Bogarín, a veces hay premura de parte de los fiscales para imputar. Bueno, yo coincido en parte con Ricardo de que son casos muy complejos. Lo que el sistema democrático y un proceso con características acusatorias propio de un sistema democrático exige es que
se castiguen los delitos que hayan sido probados. Y ahí es donde está el desafío. El Ministerio Público, que es el titular de la acción en estos hechos de acción pública, lavado, enriquecimiento ilícito, por ejemplo, estafas, tiene que extremar recursos y sobre todo tiene que contar con recursos para poder probar esos hechos. O sea, existen casos, como decís, Hugo, que se cocinan. No creo en las brujas, pero de las hay, pero Claro. Acá tenemos que ver que la sociedad ha evolucionado mucho. También la comisión de delitos ahí tiene una evolución muy, muy compleja. Entonces el Ministerio Público y los fiscales necesitan de una adecuada infraestructura, necesitan tener los medios, los recursos y las personas para acompañarlos. Un fiscal solo no puede llevar todo el caso, tiene que estar acompañado de un equipo. Eso es lo que habría que ver si el Ministerio Público cuenta con personal especializado. Hay veces que causa que se demoran mucho porque va a un laboratorio forense que tiene el Ministerio Público hoy, que ha crecido muchísimo, y se espera un montón de tiempo porque no tienen la suficiente infraestructura. Entonces ese es un problema que yo veo en la práctica para encarar estos temas de suma complejidad que se están presentando en estos momentos. Ahora bien, hay una realidad que muchas veces ocurre. Sí. Caen las intervenciones fiscales con toda la parafernalia, fiscalía, policía, prensa, cobertura, etcétera, y después parece que terminan en lo pareí. Pero simplemente terminan en lo pareí porque no se manejó bien el caso. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo en primer lugar quería terminar de contestar aquello otro, que hay casos en que hay fiscales muy prudentes que preparan su causa, recogen elementos y no hay desde que se da la noticia del hecho punible hasta imputar no hay un plazo. Entonces pueden hacer diligencias. Y hay casos en que se nota, con todo respeto, algún apresuramiento para formular las imputaciones. Por ejemplo, y también las órdenes restrictivas de libertad. El caso de una persona, sin decirlo, que estaba a disposición del fiscal como abogados, realizando diligencias y de repente no se visualizó ningún hecho concreto y se dicta la orden de detención y ya se lo remite a penitenciaría. Hay un principio de que el ciudadano tiene que soportar un proceso penal en un régimen de libertad y solo en casos excepcionales soportar el proceso restringido de su libertad. Tienen que haber causas específicas. Y ahí hay una ley, la 4431, que especifica que en los crímenes, hechos punibles más graves, no se pueden conceder, no se pueden hablar de medidas sustitutivas de la prisión. Entonces obliga al juez y a los agentes fiscales a llevar un proceso con el ciudadano en un régimen privado de su libertad. A mi criterio esa es una ley que tiene que ser revisada en su constitucionalidad por una parte, y por la otra siempre hay más noticias cuando se explota el caso, digamos, cuando se conoce, y después viene todo el proceso investigativo que puede durar por lo menos 6 meses, pueden haber prórrogas extraordinarias y después recién llegamos a audiencias preliminares o a los juicios orales, que es donde otra vez cobra vigencia la publicidad. Pero sería interesante un compromiso ciudadano y también de la prensa de hacer un seguimiento constante de los casos para no tener esa percepción, esa sensación de que terminan ahí en el oparedí, como decís, Hugo. Doctor Merlo, ¿cuál es la diferencia en terminología, que es lo que acaba de decir el doctor, entre investigación e imputación? Porque a veces se usan como sinónimos, a veces como dos etapas. ¿Hay un proceso investigativo y después hay una imputación? ¿O el famoso tema, no, la imputación es la investigación? Pero con la imputación ya llevas encima un lastre. Bueno, hay que aclarar primero qué es la imputación. Básicamente es el momento en que la fiscalía toma la decisión de decirle a alguien, señor, a usted le estoy investigando. De este momento queda revestido de todas las garantías en el proceso. ¿Pero hay investigación previa a eso o no? Claro. O sea, hay una
preinvestigación Se y tiene la imputación sería la se investigación, tiene- para se entendernos. tiene la noticia criminis, ¿verdad? Vamos a decir, se tiene una noticia de que pudiera haber alguna malversación, algún tipo de... pero, ¿qué es lo que dice? Para hacer la imputación, el código exige indicios. Y por lo menos una denuncia, o sea, yo te llamo y te digo, ¿sabes qué? Creo que en tal lugar hay lavado de dinero. Es una denuncia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Tiene que, a partir de la denuncia, ver si hay indicios de que eso sea cierto. Cuando tiene elementos indiciarios, entonces dice, bueno, señor, a usted le imputo este hecho, le advierto que le estoy a usted investigando y tiene todas las garantías del proceso que puede ejercer. Eso es realmente la imputación. Y ahí comienza la colecta de todos los elementos, ya con la participación de la persona imputada, de su defensa, ¿verdad? De todos los elementos que van a llevar a una acusación, que es el momento en que el fiscal dice, bueno, yo tengo, hay un plazo que dice el código que es de 6 meses, puede ser prorrogable, pero generalmente es de 6 meses. Y cuando llega a los 6 meses y el fiscal dice, estoy convencido de que tengo elementos de prueba contra este señor, entonces le presento la acusación al juez. Pero ustedes son conscientes de que hoy la imputación es una condición social. Te estigmatiza, te genera un estereotipo. Desde el momento que estás imputado, ya no importa, o sea, no es... Llevar una investigación sin hacer una imputación es algo que violentaría directamente el derecho a la defensa. Entonces, se tiene que tener una imputación desde el momento que hay indicios suficientes de la comisión del hecho y la participación de la persona. Eso es un requisito. Se tiene que imputar. Genera, sí, obviamente en casos, diríamos, sonados, puede generar de repente en todos los casos, una en cuestión todos los casos, es una condición de una social. persona, pero es el proceso que tenemos y el proceso exige de que a la persona que se le investigue se le diga, te estoy investigando, te estoy atribuyendo que hiciste estos hechos y desde este momento estás imputado. Acá básicamente es sinónimo la imputación, el proceso y la declaración de culpabilidad. Es casi un sinónimo. A la explicación técnica de Ricardo yo le agregaría que el fiscal necesita un estado intelectual de sospecha. Lo que es la imputación es una sospecha, que todavía tiene que corroborar en esa su etapa de preparación, recoge elementos y que le pueden llevar a acusar, pero también si hay más elementos de descargo que de cargo, le pueden llevar, ese mismo fiscal que te imputó puede sobreseer, por ejemplo. Entonces, lo que hace el fiscal en esa etapa investigativa es investiga y prepara su requerimiento conclusivo, que puede ser acusación o puede ser sobreseimiento. Y si acusa, bueno, vamos a audiencia preliminar y después a juicio oral. Pero el fiscal tiene lo que se denomina la carga probatoria. Si le acusan a este ciudadano de algo, quien tiene que probar no es este ciudadano, si tiene que probar el agente fiscal. Y muchas veces por el sistema, por lo que arrastramos y los vicios, en teoría se dice que una imputación no acarrea perjuicio, pero en realidad en la práctica es un perjuicio tremendo, por eso tiene que tener por lo menos algunos elementos que le fortalezcan esa sospecha. Y quien tiene que realmente probar es el agente fiscal, tiene que probar los extremos de esa sospecha y una eventual acusación. Pero son pequeñas líneas, doctor. Sí, muy sí. finas son esas líneas. Sí, es verdad. realmente diríamos, si se hace toda la investigación y se imputa cuando casi se terminó la investigación, también se estaría violando el debido proceso. Entonces, como decís, es una línea muy fina. ¿En qué momento el fiscal dice, yo tengo elementos, indicios suficientes que me hacen vaticinar una investigación que puede culminar en una acusación? Y desde el momento que se llega a la acusación, el momento en que se pone a disposición del Poder Judicial y luego ya los trámites corren, obviamente, con el trabajo de la defensa y lo que pudiera oponer y van dándose plazos, que es lo que siempre se dice que tardan mucho y demás, ¿verdad? Pero la tarea del fiscal, básicamente, la etapa investigativa termina con la acusación. Ahí ponemos a disposición del juez todo y ahí comienza la gran discusión, diríamos, ya con la defensa y con el control de los jueces, el de la etapa intermedia
que valora si las pruebas cumplieron con el debido proceso, y luego ya en la elevación a juicio oral donde se decide, digamos, la suerte de todo esto. Bueno, se nos acabó el tiempo, quedaron demasiadas cosas en el tintero. Muchísimo. Yo creo que sí. Vamos a tener que hacer un programa, creo que exclusivamente del tema para profundizar, porque hay muchísimas cosas en el tintero. Hay demasiadas aristas pendientes. También concuerdo contigo, doctor. Si hay cosas que se tienen que cambiar, y bueno, que se cambien. Si hay cosas que se tienen que mejorar, y bueno, que se perfeccionen. Hablan inclusive de que todo esto vino a través de un alemán o no sé qué. ¿Es cierto, no es cierto? ¿Es para otra realidad, no es para nuestra realidad? O sea, hay mucha tela por cortar con este tema, digamos. Sí, yo quiero agregar y aprovechar que conozco la trayectoria del doctor Merlo y ahora su posición de presidente de la Asociación de Fiscales, que también necesitamos una capacitación y actualización permanente de los agentes fiscales. Nuestro sistema se caracteriza porque hay muchos jueces y fiscales, no todos, que están muy limitados técnicamente, y también un muy alto nivel de corrupción. Entonces, también tenemos que trabajar sobre esos aspectos para que el Poder Judicial, para que la ciudadanía vuelva a creer en sus fiscales y vuelva a creer en sus jueces. Esa es una tarea que tenemos pendiente, pero yo tengo confianza en gente joven y capaz como el doctor Ricardo Merlo, y hay otros y otras que pueden ayudarnos a llevar a ese sitial que debe recuperar el Poder Judicial y el Ministerio Público en nuestro país. Te quisiera nomás agregar, hay cosas que de repente no se dan a conocer. ¿Sabías que el 80% de los casos que se van a juicio oral se obtiene condena por parte del Ministerio Público? Vos sabés que es un tema que yo quería tocar contigo, pero no sabía esa estadística en general. Sí. Sé de algunas estadísticas, en particular de algunos fiscales, pero tenemos que dejar eso para... Cada 10 casos, 8 se logra condena. Eso es diríamos, una señal muy importante del trabajo en general, que se realiza en sí. general. Si es así, en general sí. Yo tenía estadísticas de algunos fiscales en particular que no están así. Una mala estadística para nosotros los defensores de... También, eso es cierto. Bueno, le agradecemos al doctor Jorge Boarín, le agradecemos al doctor Ricardo Merlo por habernos acompañado. Quedaron muchos temas pendientes. Vamos a seguir profundizando sobre este tema y le comprometemos para un siguiente programa. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. Estamos a las órdenes siempre. Y bueno, nosotros seguimos el próximo domingo a las 20 horas, acá en Artículo 26, en Canal 5 Días.